Crece 2023, cruzando fronteras. Hola hermanos queridos, bienvenidos al día 23 de nuestra campaña Crece 2023, cruzando fronteras. Recuerden el cuadro amplio, estamos estudiando acerca de la misión y hemos dicho al principio que la misión siempre va a exigir de nosotros cruzar nuestras fronteras. No podemos hacer la misión a menos que estemos dispuestos a cruzar nuestras fronteras. Dios cruzó fronteras para salvarnos. Él envió a su Hijo, ¿no? De hecho, eso es lo que estamos viendo en estos días. Entonces, si pensamos que podemos hacer la misión sin nosotros cruzar nuestras fronteras, estamos equivocados. Y por eso es que estamos estudiando diferentes aspectos de nuestra misión. Ya llevamos 23 días, hoy cumplimos 23 días, y hemos visto diferentes aspectos de la misión, ¿verdad? Y ahora estamos hablando de testigos y mensajeros. Y en el mensaje ya hemos hablado de Dios, hemos hablado del pecado y estamos hablando de la salvación. ¿Qué es lo que implica la salvación? Y vimos el día anterior, ¿cierto? Ayer vimos que la salvación implica sustitución, que Jesús murió en nuestro lugar, y que la salvación, la obra de Cristo en la cruz, implica redención, ¿verdad? Pagar el precio de nuestro rescate, sacarnos de ese mercado de esclavos. Ya no somos definidos por el pecado. Sí, y no solo eso, sino que en tercer lugar, pagar, quitarnos de allí y hacernos libres. Todo eso es lo que espiritualmente Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hoy vamos a ver tres aspectos maravillosos de la obra de Cristo en la cruz. La primera es la reconciliación. ¿Qué hizo Jesús, el Santo de Dios, cuando murió en la cruz, cuando dio su vida en la cruz? Recuerden que esto no es anecdótico, no fue circunstancial ni accidental. Él dijo antes, ¿verdad? Mucho antes, yo vine para dar mi vida en rescate por muchos. Él sabía muy bien que su propósito era ir a la cruz. Se lo dijo a sus discípulos: yo voy a Jerusalén, voy a ser capturado, voy a ser torturado, crucificado y voy a resucitar al tercer día. Entonces, este es el plan de salvación de Dios. ¿Qué es lo que implicaba lo que Jesús hizo en la cruz? Implicaba reconciliación. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19 dice: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Recordemos que el pecado rompió nuestra relación con Dios. Y no solo eso, sino que nos alineó con el enemigo, con el diablo. Así nos dice Santiago 4:4, que somos enemigos de Dios por alinearnos con Satanás. Por lo tanto, nosotros nos constituimos en enemigos de Dios también. Y en su muerte en la cruz, Jesús hizo las paces, llevando Él el castigo de nuestra ofensa, haciendo posible la reconciliación. ¡Qué maravilloso! Así que, en primer lugar, reconciliación. ¿Qué otra cosa implica la cruz de Cristo? Propiciación. Esta es una palabra desconocida para muchos, no es una palabra común. ¿Qué significa propiciación? Tal vez alguno ha escuchado este concepto, no ser propicio. Dios se propicio a mí. Bueno, propiciación implica aplacar la ira de Dios, y esto es muy interesante. La Biblia nos enseña que nuestro pecado produjo la ira de Dios. Su santidad produce esta ira frente a nuestro pecado. La palabra de Dios dice en Primera de Juan: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Necesitamos recordar que la condenación, la muerte, no es una consecuencia automática del pecado del ser humano,
sino que es la respuesta personal de Dios, porque Dios es santo. Días atrás dijimos que el pecado es una ofensa personal al carácter de Dios, porque Él es santo y el pecado es todo lo que Dios no es. Así que la condenación reafirma el carácter de Dios. En la Biblia siempre los juicios, la manifestación de la ira de Dios, reafirma su carácter santo. Por eso es que en Apocalipsis, cada vez que hay un juicio sobre la tierra, los hombres gimen, pero el cielo exalta a Dios. Dios es exaltado en sus juicios porque se pone en evidencia quién es Él y quién no es Él. Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Este no es un mensaje muy popular en nuestros tiempos, pero es extenso en la palabra. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Por su parte, Efesios 5:6 nos dice, que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué Dios se aira? Porque Él toma como personal el pecado, lo afecta de manera personal, porque el pecado es todo lo que Él no es. Y la muerte de Cristo efectuó la propiciación en el sentido de que aplacó la ira de Dios y satisfizo la demanda de la justicia de Dios. Dios ya no está enojado con el ser humano. Esa es la profundidad del Evangelio. El Evangelio es buena noticia y esta es la buena noticia, que la ira santa y justa de Dios, Dios la descargó sobre su propio Hijo. El sacrificio del Hijo ha sido perfecto y por lo tanto esta demanda de justicia ha sido completamente satisfecha. No hay nada que debamos hacer, no hay nada que podamos hacer para agradar a Dios, más que confiar en Jesús y en su obra en la cruz. La obra de Cristo en la cruz produjo la propiciación, aplacando la ira justa de Dios. Y finalmente, maravilloso, la justificación. La obra de Cristo nos justifica ante el Padre, es decir, nos declara justos. Romanos 5:9, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Y Romanos 8:33 y 34. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. En épocas pasadas, cuando un alumno rompía alguna regla de conducta, ¿verdad?, era mandado de vuelta a su casa y no se le aceptaba, por lo menos en mis tiempos, hasta que su apoderado fuera personalmente a justificarlo. El apoderado hablaba con las autoridades del colegio y si había algo que pagar, él se hacía cargo. El mensaje de este apoderado era: yo sé que Juanito, Juanita es desordenado, desordenada y a veces cruza los límites, pero aquí estoy yo para pagar lo que haga falta. Yo respondo por él, yo respondo por ella, yo lo justifico. Bueno, lo mismo hizo Jesús por ti y por mí. Al presentarse con su propia sangre ante el Padre, me justificó. No me hace bueno, no nos hace buenos, pero nos declaró justos. ¿Qué fue lo que hizo Antonio? Tanto y tanto, perfecto. Yo lo pago con mi sangre. Antonio es declarado justo. Escucha esto. Mi maldad, tu maldad, se cargó a la cuenta de Jesús y su justicia se cargó a tu cuenta. Por eso es que el Padre me declara justo y soy acepto en su presencia. Reconciliación, propiciación, justificación.